Bien, gracias. Me alegra. Bueno, muy buenas noches a todos por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Gerencia Financiera de la especialización en Finanzas Corporativas. Esta noche he elaborado unas diapositivas para ustedes. Vamos a ver los temas de el presupuesto de efectivo, ¿sí? Y las técnicas de, bueno, específicamente una va a ser la de tendencia, ¿sí? Línea de tendencia, pues hay diferentes tipos, lineal, polinómica, exponencial, etcétera, para el pronóstico de ventas, que esto les va a servir para desarrollar la actividad del paso número 4. ¿Okay? Entonces procedo a compartir pantalla. Cualquier inquietud que tengan, pues obviamente me lo hacen saber y resolvemos la duda. Voy también a compartir el enlace de asistencia para que por favor registren su asistencia. Estoy compartiendo en este momento. Listo, ya lo acabo de compartir. Entonces comparto pantalla. Listo. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a cerrar esto primero. Listo. Vamos a expandir. ¿Me confirman si están observando allí la presentación, la primera diapositiva? Sí, sí, señor. Oh, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con el presupuesto efectivo. Luego viene como una explicación bastante detallada de cómo llevar a cabo el presupuesto efectivo en Excel. Les voy a necesitar, por favor, que ustedes me ayuden leyendo las diapositivas, ¿ok? Yo voy a leer estas primeras dos y luego ustedes me colaboran cada uno con una diapositiva. ¿Okay? Bueno, entonces hablemos sobre el presupuesto efectivo, ¿sí? ¿Qué es? Pues es una lista de los flujos de entrada y salidas de efectivo anticipados de un periodo especificado. Ahora, a diferencia de un estado de resultados pro forma, ¿sí? El presupuesto efectivo incluye solo flujos de efectivo reales, ¿sí? O sea, salidas reales de dinero. No son como en contabilidad que sigue el principio de la causación, ¿sí? Por tanto, se registran los estados financieros es digamos, si es un costo, ¿sí? O si es un ingreso en el momento en que nace, ¿sí? Ese cobro o ese pago, ¿sí? Pero no es como en el presupuesto efectivo, que efectivamente, o que sigue, mejor dicho, el principio de caja, ¿sí? Donde solo se registra lo que realmente y efectivamente en ese momento o en ese día entra o sale, ¿sí? De efectivo. Por ejemplo, el gasto por depreciación es un gasto, ¿sí? Que no es en efectivo, no es una salida de dinero, es una pérdida de valor ¿sí? Puede ser por la utilización o simplemente por el paso del tiempo de un activo, ¿sí? Eh, no aparece en el presupuesto de efectivo, pero sí los pagos del principal por obligaciones de deuda, que no está en el estado de resultados. Y obviamente ustedes saben que todo activo, ¿sí? Que se va depreciando, se va generando esto es en términos contables, ¿no? Se está haciendo una reserva bueno, los contadores lo llaman una, ah, ah, eh, depreciación. Bueno, ahorita no me acuerdo del término, pero digamos, como el activo va perdiendo ese valor, pues entonces hay que destinar unos recursos para que cuando ese activo se haya terminado de depreciar, pues se pueda cambiar, ¿sí? Pues se pueda comprar uno nuevo, si es el caso. Y obviamente ese activo que se tiene, pues se puede vender en el mercado y obtener un valor de salvamento, ¿sí? Si es que se puede.
¿sí? O simplemente pues se lleva a pérdida, que también es otra posible opción, ¿sí? Bueno, debido a su énfasis en el ingreso y desembolsos en efectivo, el presupuesto efectivo es particularmente útil para planear préstamos a corto plazo y la coordinación de desembolsos. Al igual que con los presupuestos, otro importante beneficio del presupuesto efectivo proviene de conciliar flujos de efectivo reales, una vez realizados con los del pronóstico. Veremos que un presupuesto efectivo está compuesto de tres partes. Primero, el área de trabajo, donde haremos algunos cálculos preliminares. Segundo, una lista de cada uno de los flujos de entrada de efectivo, o sea, cobranzas, y de los flujos de salida de efectivo, o sea, desembolsos. Tercero, cálculo del saldo efectivo final y necesidades de préstamo a corto plazo. Estamos simplificando las cosas un poco. En realidad, muchas de las variables dadas en en esta corta explicación vendrán de otros presupuestos. Por ejemplo, una empresa tendría generalmente al menos un presupuesto de ventas de donde se toman los pronósticos de ventas. También tendrá un presupuesto de sueldos, ¿sí? Para presupuestar o para, vamos, asignar los recursos que van a corresponder al pago de salarios, ¿no? De sueldos. Un presupuesto de inversiones de capital, ¿sí? Para renovar, ¿sí? Los activos fijos y así sucesivamente. Todos estos presupuestos diferentes serían elaborados antes del presupuesto efectivo final y requieren de mucho pensar y de considerable investigación. La hoja de trabajo del presupuesto efectivo tomaría valores de esas otras hojas de trabajo de la preparación de presupuestos. Bueno, crearemos entonces un presupuesto efectivo completo de junio a septiembre de 2010 para una empresa que se llama Vitro Barbecues, ¿sí? Un pequeño fabricante de parrillas para barbecue, para barbacoa. El personal financiero de la empresa ha compilado el siguiente conjunto de suposiciones y pronósticos a usar en el proceso de preparación del presupuesto efectivo. Entonces, primero, vamos a suponer que las ventas reales y las esperadas hasta octubre, ¿sí? Va de junio a septiembre, o sea, para el periodo siguiente, o sea, después de septiembre, ¿sí? Para las ventas reales y las esperadas hasta octubre se muestran en la tabla número 1, que es la que tenemos aquí más abajito, se los voy a mostrar. El segundo, el 40% de las ventas son en efectivo. El restante 60%, ¿sí? Pues son a crédito, ¿no? 75% se cobra en el siguiente mes y 25% se cobra 2 meses después de la venta. Muy importante esto, ahorita que veamos una imagen que incluye los cálculos. ¿Okay? Espera un momento, corregimos acá. El restante del 50% es a crédito. Bueno. Tercero, las compras del inventario de materias primas son iguales al 50% de las ventas del mes siguiente. Es decir, las compras de junio, por ejemplo, son 50% de las ventas esperadas de julio. ¿Okay? El 60% de las compras se paga en el mes siguiente a la compra y el resto en el siguiente mes. Cuarto, los sueldos se pronostican como iguales al 20% de las ventas esperadas. ¿Sí? De acuerdo a datos históricos, pues se ha podido identificar que alrededor del 20% de las ventas esperadas es lo que se va o lo que se destina a sueldos, a pago de salarios. ¿Sí? Quinto, los pagos por arrendamiento de equipo, ¿sí? Son de 10,000 por mes. Sexto, 2 pagos de intereses cada uno de 30,000 sobre la deuda a largo plazo vencen en junio y septiembre. ¿Sí? O sea que hay 2 salidas de dinero debido a pago de intereses por 30,000 en junio y septiembre, o sea, al comienzo y al final. Séptimo, un dividendo de 50,000 se pagará a los accionistas en junio. ¿Sí? O sea que como son nuestros accionistas, pues son un desembolso para la empresa, ¿no? Octavo, los anticipos de impuestos, cada uno de 25,000, se pagarán en junio y septiembre. Eso es obviamente para qué, pues para dárselos a la DIAN, ¿no? Sus anticipos de impuestos. Noveno, una mejora de 200,000 de capital, o sea, una mejora de activos, está programada para pagarse en julio, pero la administración es flexible en la programación de este desembolso. Y décimo, Bistro Barbecues debe mantener un saldo efectivo mínimo de 15,000 por convenio con su banco. O sea, de mantener, ¿sí?
en caja 15,000, ya que tiene un convenio con un banco. Y su saldo efectivo a fines de mayo, sí, eso nos lo está dando aquí el ejercicio, es de o fue de 20,000. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos entonces esta tabla 3.1 que se nombraba acá. Vemos allí entonces las ventas reales y esperadas de la empresa Bislo Barbecues para el año 2010. Vemos entonces allí las ventas en cifras desde abril hasta octubre, ¿cierto? Bueno. Y dice allí que las ventas de abril y mayo son actuales. Bueno, ahora ¿quién me ayuda leyendo por favor esta diapositiva? Siga. No se escucha. No se escucha. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Perdón, que tenía aquí conectado otro micrófono. El área de la hoja de trabajo. El área de la hoja de trabajo no es necesariamente una parte del presupuesto efectivo, pero es útil porque resume parte de los cálculos más importantes del presupuesto. Esta sección incluye un desglose de ventas esperadas, cobranzas sobre cuentas por cobrar y pagos de compras de materiales, inventario. Esta sección muy bien podría incluirse en una hoja de trabajo separada, o los valores podrían sacarse de hojas de trabajo del presupuesto independientes. Por ejemplo, la cifra de ventas esperadas podría estar vinculadas a la hoja de trabajo del presupuesto de ventas, que incurriría un pronóstico de ventas para cada línea de producto. También podría incluir algunos otros cálculos preliminares. Abra un libro de trabajo nuevo y cámbiele el nombre de hoja 1 a presupuesto de efectivo. Al igual que cualquier otro estado financiero, empezamos el presupuesto de efectivo con los títulos. En A1 introduzca Vitio Barbecues, en A2 escriba presupuesto de efectivo y en A3 escriba para el periodo de junio a septiembre de 2010. Centre estos títulos en las columnas A1 y a continuación introduzca los nombres de los meses de la tabla 3.1 en C414 usando la función autofill. El punto de partida para un presupuesto efectivo es el pronóstico de ventas. Muchos de los otros pronósticos del presupuesto efectivo son dados, al menos indirectamente, por este pronóstico. El pronóstico de ventas se ha recibido del departamento de marketing de Vitio en la tabla 3.1. En A5 introduzca la leyenda ventas y luego copie las ventas esperadas de la tabla en C515 de su hoja de trabajo. Nótese que las ventas tienen un fuerte componente estacional. En este caso, hacer barbecue es en esencia un fenómeno veraniego y esperamos que las ventas sean máximas en junio antes de bajar en forma considerable en los meses de otoño e invierno. Perdón. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren, digamos, esto ustedes lo pueden ir haciendo en este momento si quieren, pero también está aquí ya registrado en esta imagen, ¿no? El documento 3.1. ¿Sí? Todo lo que ahí se está explicando, pues ya aquí lo vemos reflejado, ¿ok? Sin embargo, sigamos leyendo. Igual yo les comparto esta información, ¿ok? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Jimena, si quiere, por favor, ayúdanos, Jimena. ¿Entiendo? Entonces dice, los patrones estacionales Sí. deben estar incluidos en su pronóstico de ventas y su presupuesto de efectivo ha de ser preciso. Cobranza para casi todas las empresas, por lo menos una parte de ventas se hace a crédito. En consecuencia, es importante que la empresa sepa con qué rapidez puede esperar cobrar esas ventas. En caso, la experiencia ha demostrado que en el pasado alrededor del 40% de sus ventas es en efectivo y el 60% a crédito. Del 60% de esas ventas a créditos, alrededor del 75% se cobrarán durante el mes siguiente a la venta y el restante 25% 2 meses después de la venta.
En otras palabras, 45% es igual al 0,60 por el 0,75 del total de las ventas en cualquier mes se cobrará durante el mes siguiente. Y el 15%, es decir, igual a 0,60 por el 25% se cobrará dentro de los 2 meses. Nuestra meta es determinar las cobranzas totales en cada mes. En A6 escriba cobranzas y luego en A7 introduzca la leyenda efectivo. Esto indicará las ventas en efectivo para el mes. En A8 introduzca primer mes para indicar las cobranzas de las ventas hechas en el mes previo. En A9 introduzca segundo mes para indicar las cobranzas sobre ventas hechas 2 meses antes. Como nuestras estimaciones de los porcentajes de cobranza pueden cambiar, es importante que no se introduzcan directamente en fórmulas. En lugar de ello, introduzca estos porcentajes en B7 y B9. Como el presupuesto es para junio a septiembre, empezaremos nuestras estimaciones de cobranza en E7. Observe que las ventas de abril y mayo están incluidas aquí solo porque necesitamos hacer referencia a ventas de los 2 meses previos para determinar las cobranzas de ventas a crédito. Para calcular las cobranzas en efectivo para junio, multiplicamos las ventas esperadas de junio por el porcentaje de ventas en efectivo, de modo que Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jimena. De modo que introduzca, ¿sí? El signo igual, ¿sí? Es 5 por B7, ¿sí? Obviamente le colocamos el simbolito delante de la B para que quede fija la columna B, ¿sí? En esa fórmula, ¿sí? La colocamos en la celda E7, ¿cierto? Para calcular cobranzas de ventas en efectivo para los otros meses, simplemente se copia esa fórmula desde, ¿sí? F7 hasta H7, o sea, lo corremos, ¿cierto? A FGH, tres columnas hacia la derecha, ¿sí? Sobre la misma fila 7, ¿no? Porque miren que es de F7 a H7. Las cobranzas de ventas a crédito se pueden calcular de un modo semejante. En E8, pues vamos a calcular las cobranzas de junio desde ventas en mayo con la fórmula que igual a D5 por B8 y con el simbolito ese de pesos delante de la B, para que quede fija la columna B. Copia esta fórmula, ¿sí? En el rango, ¿sí? De F8 hasta H8. Finalmente, las cobranzas de ventas de hace 2 meses, ¿sí? En E9 se puede calcular con la fórmula, ¿cuál? C5 por B9. Después de copiar esta fórmula, ¿sí? En la celda o en el rango, perdón, de F9 a H9, calcule las cobranzas totales en el renglón 10 para cada mes usando la función sum, ¿sí? O sumar. Verifique sus números contra los del documento 3.1 y dé formato a su hoja de trabajo para que sean iguales. Este es un buen momento para guardar el libro de trabajo, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Miren, todo esto que acabamos de decir está acá, ¿sí? En la columna A se colocan, bueno, inicialmente se pone obviamente el nombre de la empresa, Bistro Barbecues, luego el tipo de documento, es un presupuesto efectivo, abajo el periodo de tiempo para el periodo de junio a septiembre de 2010, luego colocamos los meses desde abril hasta octubre, ¿cierto? Eso es de la columna C hasta la I. Y en la celda A5 colocamos en todos los nombres de las cuentas. Ventas, ¿sí? Cobranzas, dentro de cobranzas entonces tenemos para calcular entonces efectivo, o mejor dicho, dentro de la parte del activo, ¿sí? La parte corriente, entonces tenemos el efectivo. Bueno, esto es esto es un presupuesto efectivo. Estamos colocando son digamos, las cuentas de entrada de dinero, ¿sí? Las cobranzas, ¿sí? Que son entonces el efectivo, ¿sí? Que va a ser el 40%, ¿sí? Ahorita vamos a ver exactamente cómo son los cálculos, ¿sí? Aquí veamos simplemente, pues, en líneas generales cómo es que va a quedar. Ahorita vamos a ver las flechitas, ¿sí? Para saber cómo fue que se hicieron esos cálculos. Pero, por ejemplo, bueno, veamos en junio. Este 154.800 corresponde a qué? Al valor de las ventas, ¿sí? Que son 387.000 multiplicado por el 40%. Eso nos da 154.800. Luego, como ha dicho ahí en el planteamiento, el 45%, ¿sí? Entonces, de estos 387.000, ¿sí?
pues corresponden a 164.250, ¿sí? Bueno, esperen un momento. No, este 154.800, esperen un momento, miramos este. Ese 387.000 que corresponde a las ventas de junio, ¿sí? Al multiplicarlo por el 40%, como dice el planteamiento, pues es lo que se recibe en efectivo. El otro 60% es a crédito, ¿sí? Ahora, ese crédito resulta que ese crédito corresponde a que el primer mes, ¿sí? Se recibe el 45% y el segundo mes el 15% restante, ¿sí? Y al sumar el efectivo más lo que se va a recibir en el primer mes y lo que se va a recibir en el segundo mes, eso nos da 362.700, ¿ok? Y bueno, y lo mismo se hace entonces para el mes de julio, para el mes de agosto y para el mes de septiembre. Bueno, sigamos entonces. ¿Sí? Esas son entonces entradas y compras, ¿sí? O mejor dicho, pagos, pues son salidas de dinero, ¿no? Y vemos allí como el primer mes el 60% y en el segundo mes el 40%. ¿Sí? Y si queremos ver dónde salieron esos valores, pues aquí con lo de las flechitas podemos ver exactamente, ¿sí? Cuáles fueron los valores que se tomaron, dependiendo obviamente del planteamiento que nos hayan hecho inicialmente, ¿no? Por eso es que tienen esas flechitas pues más hacia adelante por, digamos, ese crédito, ¿no? Que se dio o el crédito que le dan a uno. Bueno, entonces sigamos. Estamos acá, ¿no? Bueno, entonces, las cobranzas de ventas a crédito se pueden calcular de un modo semejante. Bueno, eso ya lo dijimos. Compras y pagos. En esta sección del área de una hoja de trabajo, calculamos los pagos hechos por compras de inventario. Vitro Barbecues compra inventario igual al 50% de las ventas, el mes antes de hacer la venta. Por ejemplo, las compras de inventario de junio, ojo, serán 50% de las ventas esperadas en julio, ¿sí? No obstante, no paga de inmediato por el inventario, ¿sí? O sea, ese es el, digamos, el crédito que le están dando los proveedores, ¿sí? Sino que 60% del precio de compra lo hacen en el mes siguiente, o sea, paga el 60% en el mes siguiente y el restante 40% lo paga pues 2 meses después, ¿sí? O sea que el máximo crédito que le están dando son 60 días, ¿sí? 2 meses después de la compra. Primero necesitamos calcular la cantidad de inventario comprado en cada mes. Como se observa, esto es 50% de las ventas del mes siguiente. Entonces, bueno, esta celda pues es ahí como informativo. En A11 escriba compras y en B11, ¿sí? Al ladito, escriba 50%. Calcularemos las compras de abril en C11 con la fórmula, ¿cuál? Pues la multiplicación de ambos, ¿no? A11, B11 por D5. Copie, copie más bien, esta fórmula en el rango de D11 hasta H11, o sea, se arrastra hacia la derecha, ¿cierto? Completa para completar el cálculo de compras. Las compras a crédito no son flujos de salida de efectivo, de modo que necesitamos calcular, ¿sí? Los pagos de efectivos reales para inventario en cada mes. Esto es muy semejante a la forma en que calculamos el total de cobranzas de efectivo. Primero se introducen las leyendas, por ejemplo en A12 se colocan pagos y ya enseguida, más abajito en la fila 13, en A13 y A14, se pondrán primer mes y segundo mes, ¿sí? Como lo acabamos de ver acá. Y así tal cual. Ahora escriba 60% en B13 y 40% en B14, como lo vemos aquí. 60 y 40. Bueno, 60 y 40. En junio, Vitro Barbecues pagará 60% de las compras hechas en mayo. Por tanto, la fórmula en E13 es B13 por D11. ¿Sí? B13, vemos aquí, B13, ¿sí? Ah, perdón, B13, qué pena. ¿Sí? B13. He dicho en E13, ¿sí? En E13, acá donde está el 116.100, en E13 vamos a colocar la fórmula de B13 por D11, ¿sí? B13, que es por D11, o sea, ¿sí? Como quien dice, las compras que son 193.500 por 60%, ¿sí?
193.500 por 60%, incluso ahí las flechitas lo están diciendo, ¿sí? 193.500 por 60% nos da 116.100, ¿sí? Bueno, y nada, copié esto, luego se copia en el rango de F13 hasta H13, ¿sí? Para completar los pagos del primer mes, luego para calcular el pago de junio, para compras de abril, N12, bueno, se hace lo mismo, Compruebe sus números con todo cuidado para asegurarse que concuerden con los del documento. Para aclarar la lógica de estas fórmulas, examine el documento 3.2, que es el mismo que el documento 3, excepto que tiene flechas, ¿sí? Como lo acabamos de observar, este es el 3.2, que tiene los mismos datos del 3.1, pero con las flechitas que facilita pues la comprensión de las multiplicaciones que tenemos que hacer, ¿no? Bueno. Como esta parte del presupuesto efectivo contiene solo cálculos preliminares, pues no es necesario que sea visible siempre. Por tanto, podemos ocultarlo usando la función de agrupar y de esquema, ¿sí? Seleccione los renglones 5 al 16 y luego pase a la ficha Data, ¿sí? En el grupo esquema, dé un clic en la parte superior del botón Group y luego reduzca el tamaño del esquema. Eso sí, colocamos la opción, ¿sí?, de mostrar con signos más y menos, ¿sí?, si lo queremos hacer. Cuando sea necesario ver esta área, podemos simplemente ampliar el esquema, ¿sí? Eso sí lo queremos mostrar de esa forma, que es una forma de presentarlo, de presentar la información dentro de Excel, ¿no? O la podemos manejar así como está aquí. Bien, no hay ningún problema. Bueno, dice cobranza y desembolsos. Esta es otra sección. Cobranzas y desembolsos. Toda esta sección del presupuesto efectivo es la más fácil de establecer en una hoja de cálculo porque no hay relaciones complejas entre las celdas, como las hay en el área de la hoja de trabajo. El área de cobranzas y desembolsos es muy semejante a un estado de resultados con base efectivo, pero nótese que no hay gastos no en efectivo y ciertos renglones, por ejemplo, pagos del principal que no están en el estado de resultados, estarán en el presupuesto efectivo. Necesitamos hacer una lista de todos los flujos de efectivos reales que se esperan por cada mes, ya sea que se encuentren o no en el estado de resultados. Empezaremos por resumir las cobranzas de efectivo para cada mes. Entonces vamos a introducir la leyenda cobranzas en el A17, ¿sí? Bueno, que eso ya lo vimos, ¿sí? Aquí, cobranzas, ¿cierto? Espera un momento. No, esto es en la parte de más abajo. Eso está acá. Eso está acá. ¿Sí? Y miren, ¿sí? Aquí digamos, se ocultó de la fila 5 a la 16, ¿sí? Pero en la 17 sí tenemos entonces las cobranzas, ¿sí?, desde el mes de junio hasta el de septiembre, ¿no? Y ahí tenemos en las cobranzas menos desembolsos, ¿sí?, donde están pagos de inventarios, sueldos, pago de arrendamiento, intereses, dividendos, impuestos y desembolsos de capital, ¿sí? Como para más fácilmente pues centrarnos en esta parte, ¿no? En la de los desembolsos. Bueno, entonces, el área de cobranzas y desembolsos es muy semejante a un estado de resultados, así elegimos, pero entonces que no hay gastos en efectivo. Necesitamos hacer una lista de todos los flujos de efectivo reales que se esperan por cada mes, ya sea que se encuentren o no en el estado de resultados. Empezaremos por resumir las cobranzas de efectivo para cada mes. Introduzca la leyenda de cobranzas, ya lo hicimos. De E7 hasta H17, las fórmulas simplemente hacen referencia al total de cobranzas. En A18 coloque la leyenda menos desembolsos, ¿sí?, como lo vemos acá, ¿sí?, menos desembolsos, que está acá, ¿sí? El primer flujo de salida efectivo que introduciremos es el pago de inventario que se calculó en el área de la hoja de trabajo. Escribe entonces pago de inventario como leyenda en A19. Miren que miramos aquí, A19. Y tenemos pagos de inventario, más bajito sueldos, pago de arrendamiento, intereses, dividendos, impuestos, desembolsos de capital y por último el total de desembolsos. Bueno, eso está ahí ya explicado. Sí, eso en pocas palabras yo lo mostré en la imagen y no con palabras, ¿no? Bueno, ahora veamos lo siguiente. Hay un par de puntos a observar acerca de esta parte del presupuesto efectivo. Primero, hemos supuesto que los únicos flujos de entrada de efectivo provienen de vender los productos de la empresa, pero en otros casos es posible que la empresa pueda planear vender algunos activos u obligaciones o acciones, ¿sí? Cualquiera de estos hechos llevaría efectivo a la empresa, o sea, entradas de dinero.
y debe incluirse bajo cobranzas, ¿no? Porque son entradas de dinero. En segundo término, hemos incluido pagos de dividendos que no aparecen en el estado de resultados. La razón por la que está en el presupuesto efectivo, pues porque por una salida real de dinero, ¿no? Es que los dividendos representan un real desembolso efectivo para la empresa. No aparecen en el estado de resultados porque los dividendos se pagan en dólares después de impuestos. En otros problemas puede haber otros desembolsos semejantes, como es el caso de un pago principal, ¿sí? O sea, de capital, a hacer por un préstamo. Recuerde, el presupuesto efectivo no es un estado de resultados, no es un estado de resultados. Por cada presupuesto efectivo no usamos contabilidad con base acumulada, o sea, no es el de causación. Incluimos todos los flujos de entrada y los flujos de salida efectivo cuando se espera que ocurran, ya sea que estén o no en el estado de resultados. Finalmente, Bitflow Barbecues ha programado desembolsos de capital de $200,000 en el estado de resultados. Perdón, qué pena, me confundí de línea. El desembolso de capital de $200,000 en julio para mejorar activos. Aun cuando están pagando toda la cantidad en julio, es poco probable que se les permita desembolsar toda esta cantidad durante el año 2010. En lugar de ello, el estado de resultados reflejaría la depreciación de estos activos en un periodo más largo. Cualesquiera que sean las leyes impositivas o convenciones contables, es importante incluir en el presupuesto efectivo todos los flujos de entrada y los flujos de salida efectivo esperados cuando se programe que ocurran. Cálculo del saldo final de efectivo, también muy importante. Esta última sección del presupuesto efectivo calcula el saldo efectivo final esperado al terminar cada mes. Esta es una parte importante del presupuesto efectivo porque ayuda al administrador a comprender cómo fluctuará el saldo efectivo de la empresa y por tanto sus necesidades de préstamos a corto plazo. Conocer por anticipado los requerimientos de préstamos permite a los administradores tomar medidas para financiamiento cuando lo necesiten y da el tiempo necesario para evaluar posibles alternativas. Esta información también puede ser usada por administradores para determinar la mejor coordinación para desembolsos importantes. Vemos allí en esa tabla 3.2 que corresponde al cálculo del saldo final de efectivo, que está compuesto por saldo efectivo inicial más total de cobranzas menos total de desembolsos. Eso nos da un subtotal que es el saldo efectivo no ajustado. Y al sumarle los préstamos actuales, pues ¿qué obtenemos? El saldo efectivo final, ¿cierto? Entonces, en esa tabla 3.2 se muestra la serie de cálculos necesarios para determinar el saldo efectivo final de la empresa. En esencia, este es el mismo procedimiento que vimos en la tabla 2.2. ¿Sí? Bueno, en la siguiente sección agregaremos algunos pasos a este cálculo, pero el procedimiento básico es siempre como se compendia en la tabla 3.2, ¿sí? Se acumula o se muestra en la tabla 3.2. Ya hemos hecho casi todos los cálculos necesarios para completar el presupuesto efectivo, pero antes de terminar esta última sección necesitamos agregar otro detalle. La administración de Bitflow Barbecues ha decidido que les gustaría mantener un saldo efectivo mínimo de $15,000 para satisfacer cualquier desembolso inesperado. Si el saldo efectivo proyectado cae por debajo de esta cantidad, pues necesitarán solicitar un préstamo para regresar al saldo a ese mínimo. Y en la celda A32 se escribe la leyenda notas, ¿sí? Usaremos celdas debajo de A32 para hacer una lista de suposiciones importantes acerca de nuestro proyecto efectivo, de nuestro presupuesto efectivo. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo esta, por favor? Diapositiva. Comienza con la, ¿sí? ¿Quién no ha leído? ¿Alex o...? No hay problema, yo leí, pero yo vuelvo y leo. Ok, perfecto. En esta, que está ahí. Sí. Perdón, que tengo gripa. Okay. Primera de estas es el requerimiento mínimo de saldo efectivo. En A33 escriba la leyenda efectivo mínimo aceptable y en B33 escriba 15,000. En las celdas A27 a A31 escriba las leyendas como se muestra en el documento 3.4. Nótese que esto es exactamente lo mismo que se indicó en la tabla 3.2. Empezamos con el saldo efectivo no ajustado de mayo. Escriba 20,000 en D29. En D30 escriba 0 porque la empresa no tuvo necesidad de préstamo a corto plazo en mayo. El saldo de efectivo final para el mes es simplemente el saldo de efectivo no ajustado más el préstamo actual. De modo que la fórmula en D31 es igual sum, entre paréntesis D29, D30. Esta fórmula será la misma para cada mes, por lo que el usuario deberá copiarla en las celdas E31, H31.
El saldo de efectivo inicial para cualquier mes es igual que el saldo de efectivo final del mes anterior. Listo, profe. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, sigo más abajo. El saldo efectivo inicial para cualquier mes es igual que el saldo efectivo final del mes anterior. Por tanto, podemos simplemente hacer referencia al cálculo del saldo efectivo final del mes previo. En E27, o sea, por acá arriba donde está el 20.000, ¿cierto? Introduzca la fórmula de igual a D31, ¿sí? O sea, el del saldo efectivo, mire, ¿sí? Ah, sí, no, espere, D31, aquí, perdón. Miren, este saldo efectivo inicial, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan en el estado de resultados, perdón, en el estado de flujo de efectivos, ¿sí? Que el saldo efectivo inicial del siguiente mes, pues corresponde exactamente al saldo final del mes anterior. Entonces, pues eso mismo lo estamos aplicando acá, ¿no? Y copia, bueno, y luego se arrastra o se lleva esto, pues a los demás, ¿no? A los demás meses, las demás columnas. En este punto, su saldo efectivo inicial para cada mes, excepto junio, será 0, porque no hemos introducido ninguna fórmula, ¿sí? En ese rango de E28, o sea, de aquí hasta H30, hasta acá. Aún no, ¿no? Bueno, como ya hemos calculado el total de cobranzas y el total de desembolsos, pues no hay necesidad de tener renglones separados para esos cálculos en esta sección. En cambio, calcularemos las cobranzas netas para junio en E28 con esa fórmula que está allí, de E17 menos E26. Bueno, ya estos son ya detalles muy, digamos, muy precisos de qué colocar en cada celda, pero como yo les había mostrado anteriormente, ¿cierto? Pues esa información ya está ahí registrada y mucho más fácil para nosotros de entenderlo, ¿no? Aunque ahí está explicado, pues, exactamente en detalle qué colocar en cada celda, ¿sí? Bueno, algo importante. El cálculo que necesitamos se puede expresar como sigue. Si el saldo efectivo no ajustado es menor al mínimo, entonces solicitamos en préstamo una cantidad igual al saldo mínimo efectivo no ajustado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estamos quedando ilíquidos. De otro modo, el préstamo actual es 0. Entonces, con las fórmulas que hemos empleado aquí, ¿sí? O sea, eso lo tenemos que llevar aquí a fórmulas, ¿sí? Para que funcione en Excel, ¿sí? Entonces, con las fórmulas que hemos empleado aquí, hasta aquí, este tipo de cálculo es imposible. No obstante, Excel tiene una función integrada que puede manejar situaciones donde el resultado depende de alguna condición. ¿Sí? Esa es la función llamada si o if en inglés. El enunciado if regresa uno de los dos valores, dependiendo si el enunciado es verdadero o falso. Ustedes ya han utilizado esta función, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ok, sí. Sí, profe. Sí, señor. Entonces recuerdan, aquí donde dice logical test, pues colocan allí qué es lo que van a probar, ¿sí? Bueno, algunas veces colocan, no sé, que la celda A1 es mayor a la de a B2, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Si eso se cumple, ¿sí? Vemos que en A1 hay 4 y en a B2 hay un 2, entonces 4 es mayor a 2, ¿no? Entonces se cumple. ¿Y qué va a mostrar como este resultado da verdadero? ¿Sí? Esta prueba lógica, este test lógico da verdadero. Entonces él va a cumplir o va a mostrar lo que se coloca aquí en value if true. ¿Sí? Puede colocar allí que puede colocar desde un número, ¿sí? Como un texto, ¿sí? Un texto y el texto se coloca entre comillas, ¿sí? Y si no se cumple, por ejemplo, que estuviera ya no 4 y 2, sino 2 y 4, ¿sí? Entonces, allí ya no se cumple, ¿sí? O digamos, esta prueba daría falso, ¿sí? O negativo. Entonces, él vendría y ejecutaría lo que está aquí, ¿sí? En este tercer campo, que podría ser error, entre comillas, que muestre error, o que muestre un número, o que lo deje en 0. Bueno, ahí entonces uno puede jugar con todo eso. Entonces, el logical test es cualquier enunciado que se puede evaluar como verdadero o falso, y value if true y value if false son los valores de retorno que dependen de si el logical test, ¿sí? O sea, si ese enunciado fue verdadero o falso. Si el usuario está familiarizado con programación en computadores, eso es algo bastante fácil, pues reconocerá que esto es equivalente a la formación de if, then, else, ¿sí? Que se utiliza en muchos lenguajes de programación, que es apoyada por casi todos los lenguajes de programación.
La fórmula para calcular la necesidad de préstamo a la empresa para junio en E30, pues va a ser if E29, ¿sí? Y bueno, y viene lo demás, ¿sí? Bueno. Aquí ya lo tenemos, ¿sí? Un poco más completo. Obviamente no la parte inicial, sino a partir de cobranzas, ¿sí? Tenemos también el total de desembolsos, ¿sí? Con cifras, ¿sí? También tenemos los campos que habíamos visto anteriormente, saldo efectivo inicial, cobranza menos desembolsos, saldo efectivo no ajustado, préstamos actuales, ¿sí? Saldo efectivo final, notas y el efectivo mínimo aceptable, ¿no? Que eso es una política, ¿no? De mantener 15.000 en caja. Bueno. En este punto, los administradores de Beetle Barbecue saben que necesitarán solicitar un préstamo de 13.800 antes de junio y de 91.400 antes de julio. Miren. ¿Dónde está? No, bueno. Está en el siguiente. No, ahí está. Miren, cobranza menos desembolsos. Aquí están esas dos cifras. Miren que está dando ¿qué? Pues los desembolsos superiores a las cobranzas, ¿no? Por eso está entre paréntesis, que es lo mismo que es un valor negativo, ¿no? Y miren que está dando negativo en junio y en julio. Bueno. No es 13.800, es 18.800. Esperen, lo corregimos. 18.800. Listo, entonces también es obvio que tendrán suficiente efectivo para pagar estos préstamos en agosto, pero supondremos el pago de los préstamos hasta más adelante en este capítulo. Uso del presupuesto efectivo para coordinación de desembolsos grandes. Este es un subtítulo. Entonces, además de ser útil para planear la necesidad de préstamo a corto plazo, el presupuesto efectivo puede ser útil para coordinar las cobranzas y desembolsos. Por ejemplo, supongo que la empresa está preocupada por la cantidad del préstamo que será necesario en junio y julio, ¿sí? Que ya lo vimos, que ya está dando negativo. Lo que queremos hacer es ver qué ocurre si hacemos ciertos cambios en nuestros supuestos. Una forma en que los administradores pueden reducir la necesidad de solicitar préstamos es tratar de agilizar las cobranzas sobre ventas y hacer lentos los pagos de compras de inventario. En efecto, estarán solicitando préstamos a proveedores en lugar del banco, ¿sí? ¿Y eso ustedes creen es bueno o no es tan bueno para la empresa? En términos de costo, ¿por qué sería bueno o no? No los oigo. Qué pena, profesor, es que no comprendí muy bien la pregunta. Qué pena con usted. Mira, aquí está la imagen. ¿Qué ve acá? En junio y en julio, en lo que corresponde a cobranzas menos desembolsos. Dígame usted qué ve ahí. ¿No hubo desembolsos? ¿O? Sí, No, en la celda E28 y F28. ¿Qué ve allí? ok. Mm, Desembolsaron un monto mucho más grande en julio. Exacto. ¿Y qué está en dando? julio mayor. Está dando Se incrementan los costos por pagos de intereses, ¿no? Sí, sí. En junio, ¿no? En junio, sí. Pero mire que en julio no. Sí, señor. ¿Sí? Lo que sí hubo y que afectó mucho en julio fue este desembolso capital, mire, ¿sí? 200.000. Aunque no tuvo desembolsos por intereses, ni Entonces, dividendos, ni impuestos, ¿sí? Bueno, entonces eso vino a afectar mucho, pues, este saldo, ¿no? Cobranzas menos desembolsos, porque está dando un faltante de 18.800 en junio
y de 91.400 en julio, ¿sí? Pero agosto ya está dando positivo, está dando cobranzas superior a desembolsos y lo mismo en septiembre, ¿sí? Entonces, ya eso teniéndolo claro, dice aquí, una forma en que los administradores pueden reducir las necesidades de solicitar préstamos es tratar de agilizar las cobranzas sobre ventas y hacer lentos los pagos de compras de inventario. En efecto, estarán solicitando préstamos a proveedores en lugar del banco. Esa es mi pregunta. Eso que está en el paréntesis, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretan ustedes? De pronto la diferencia de intereses y garantías que se le ofrece a un proveedor es diferente a la de un banco. Por lo general los proveedores hacen esos, hasta donde tengo entendido, esos créditos también dependiendo de la forma en la que se esté vendiendo. Entonces le dan a uno unos plazos mucho más cómodos. Unas condiciones, correcto. Exacto. Y recuerden lo siguiente. ¿Se acuerdan del GIF, la generación interna de fondos? Ese concepto, que es la generación interna de recursos que muchas veces realmente es son, digamos, el aprovechar los recursos que deberían haber salido, pero que realmente no salieron, ¿sí? Y que la empresa está utilizando para financiar su operación, ¿sí? Entonces, si la empresa logra, ¿sí? Que las condiciones del crédito que le dan sus proveedores sea mayor, ese plazo sea mayor al crédito que la empresa le ofrece a sus clientes, pues eso es excelente porque estaría utilizando recursos, ¿sí? Digamos, esos recursos que debería pagar de una a los proveedores, él los utiliza para financiar su operación, pues eso no tiene ningún costo para él. Entonces eso va a ser algo muy beneficioso para su operación, ¿no? Eso va a repercutir en sus utilidades. Entonces lo reutilizan dos veces. Exacto. Uh-huh. Sí me siguen, ¿no? Bueno, entonces, Ahí como puedo, profe, desde el trabajo. ¿cómo? Es que no soy el trabajo, pero ahí estoy poniendo atención y participo cada vez que pueda. Gracias. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Suponga que la empresa tiene capacidad para cobrar 50% de ventas durante el primer mes, reduciendo con ello la cobranza en el segundo mes a 10%. Además, suponga que pueden hacer lentos sus pagos por compras de inventario a 50% en el primer mes después de la compra, en lugar del actual 60%. También se puede cambiar, ¿sí? Bueno, esa fórmula que está en B8, ¿sí? A 50%, B9 a 10% y B13 al 50% y B14 al 50%, ¿sí? Entonces, miren, observará que la solicitud de préstamos caerá en junio a 9.000 en lugar de 13.800, ahorita lo vamos a ver en la imagen, porque pues ahí, para eso están las imágenes, y solicitar préstamos en julio, ¿sí? Subirá a 93.200 en lugar de 91.400. Por tanto, la cantidad total de préstamo bajará de los originales 105.800 a 102.200. Eso lo vemos acá, ¿sí? Y ya en cuál es que está. Bueno, no. Esto fue como un supuesto, no hay una imagen, ¿sí? Pero bueno, digamos, estos cálculos que estamos haciendo, ustedes lo pueden hacer ahorita más adelante, ¿ok? Bueno. Y vamos acá, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, este ya lo vimos. Sí, estamos acá. Bueno, ahora, esto tiene dos beneficios. Reduce el costo del interés de préstamo, que consideraremos en la siguiente sección, y desplaza ese gasto de interés a un punto más adelante en tiempo. Desde luego, también puede haber un costo de oportunidad en la forma de descuentos perdidos por pagar más tarde a proveedores. Y los clientes pueden ir a la competencia que ofrece mejores términos de crédito. Puede ser, ¿no? Antes de continuar, asegúrese de cambiar los porcentajes de nuevo a sus valores originales, porque estábamos haciendo era como un análisis de sensibilidad, ¿no? Viendo qué pasa si, ¿sí? Cambiamos ese porcentaje del 60% al 50%, ¿sí? Cómo eso va a afectar esa celda de cobranzas menos desembolsos, ¿no? Pero, bueno, lo volvemos nuevamente a los valores originales. Entonces, como otro ejemplo, considera el desembolso capital de esos 200.000 que hemos visto acá,
¿sí? Esos 200.000 están impactando fuertemente, ¿sí? El flujo efectivo, ¿sí? En el mes de julio, que fue cuando se dio, ¿sí? Sin este desembolso de 200.000, la empresa no necesitaría solicitar préstamos en julio, pero pues sí, sí se tiene que realizar. Entonces, suponiendo que hay alguna flexibilidad en programar ese desembolso, ¿en qué mes? Ojo lo siguiente, se podría, porque esto todo es como un tanteo, ¿no? Entonces, se podría negociar a ver con el banco, a ver si necesariamente tiene que hacerse en ese mes de julio o si de pronto se podría hacer en agosto, ¿sí? Donde pues impactaría menos, ¿no? Impactaría menos, pero obviamente sí la va a impactar, pero de pronto lo impactaría menos. Oh, espera un momento, está dando casi lo mismo. Ah, no. Está dando lo mismo, ¿no? Yo creo que en julio es lo más apropiado, porque en julio es donde estaba teniendo la mayor cantidad de, de cobranzas, ¿no? Tiene el valor. Ah, bueno, y en junio y en julio tenía la mayor cantidad de cobranzas. 362.700 y Profe, qué pena. 364.500. Sí, ¿Le puedo hacer una pregunta? diga. Esta empresa de estudio que estamos viendo en este ejercicio, ¿tiene alguna orientación en particular? Financiera, comerciante, manufacturera. Ah, de barbecue. Sí saben que Ah, ok. los asados los hacen en esas armaduras de metal donde tienen ahí para hacer asados, mejor dicho, barbecue son asados, ¿no? Sí, Eso es lo que fabrica, exactamente. eso es lo que fabrica esta empresa, ¿sí? Son Es que fabricantes de de eso eso. tenía la duda porque también depende del tipo de empresa cuando se realizan ese tipo de desembolsos, ¿sí? Exacto. Ujú, es correcto. Bueno, entonces seguimos. Em, Bueno, la respuesta, estoy acá, ¿sí? La respuesta, por supuesto, depende de varios factores, pero podríamos tomar la decisión con base en reducir al mínimo la necesidad de solicitar préstamos. Eso es lo que uno trata todas las veces, ¿no? Pero pues muchas veces no se da. Esto es, programe el proyecto para reducir al mínimo la necesidad de que la empresa solicite préstamos a corto plazo. Esto podría ser especialmente importante si la empresa esperaba necesidades de préstamos de más de su línea de crédito en un mes dado. Se puede experimentar un poco al cambiar el mes en el que se haga el desembolso capital, pero primero sería útil conocer el préstamo total esperado para el periodo de 4 meses, ¿sí? Ahí vemos que en la celda I30, ¿sí? Se puede introducir la fórmula SUME de la celda E30 a la H30, ¿sí? O sea, que corra sobre la fila 30 de la columna E hasta la H para calcular el préstamo total. Ahora, al mover el desembolso de capital a meses diferentes, pues debe ser posible verificar los números en la tabla 3.3, que es la que tenemos acá, ¿sí? Entonces, al correr, ¿sí? De la fila o de la celda E30 a la H30, entonces miren lo que muestra allí, ¿sí? Sería entonces esa programación óptima para un desembolso de capital. Vemos entonces en junio, ¿sí? El préstamo total de 4 meses, ¿sí? O sea, el mes de desembolso es digamos, esta primera columna, y la segunda es el préstamo total de 4 meses, ¿sí? Vemos allí que en junio, ¿sí? Sería 213.800, luego 105.200 si fuera en julio, luego si fuera en agosto 13.800 y si fuera en septiembre también 13.800. Entonces, obviamente por este criterio el mejor tiempo para programar el desembolso sería en agosto, ¿sí? O septiembre. Antes de continuar, ¿sí? Asegúrese de mover el desembolso de 200.000, ¿sí? A julio. El administrador de escenarios en la sección previa, ¿sí? Ejecutamos lo que ha venido a conocerse como análisis ¿qué pasaría si? ¿Sí? Ese es un análisis de sensibilidad. Esto es, cambiamos la coordinación del desembolso capital grande para ver qué ocurriría a la cantidad total del préstamo para el periodo, ¿sí? El problema de hacerlo a mano, como lo hicimos, es que se pierden los resultados originales del análisis después de hacerlo. Pero, ojo, también toda persona que vea la hoja de cálculo, ¿sí? Necesitará realizar el mismo análisis. Entonces, Excel tiene una forma mejor. No sé si ustedes alguna vez lo han utilizado, que se llama el administrador de escenarios. ¿Quién de ustedes ya ha utilizado ese administrador de escenarios?
Yo no, profesor. Qué pena. Ah, muy bien. ¿Y usted en qué trabaja? ¿Usted trabaja en la parte contable? Yo no lo utilicé, profesor. Yo dije que no lo había usado, pero creo que fue mi Ah, compañero que dijo que sí. perdón. Es que le ha entendido que yo lo utilizo. Bueno, No, de pronto, hasta de pronto, pero no recuerdo exactamente cuál. bueno, igual ahorita la vamos a ver. Era solamente para ver si ya lo habían visto. Bueno, entonces, ¿qué tiene de bueno este administrador de escenarios? Y que es muy fácil de usar, ¿no? Esta herramienta nos permite guardar varios escenarios, ¿sí? O sea, variables de entrada alternativas, en la misma hoja de cálculo, ¿sí? Y los muestra a voluntad, ¿sí? Una vez definidas las entradas del escenario, simplemente seleccionamos un escenario de la lista y Excel introducirá los números apropiados en la hoja de cálculo y los vuelve a calcular. Miren aquí lo siguiente, en la figura 3.1 se muestra el cuadro de diálogo del administrador de escenario antes de crear algún escenario. Aquí lo tenemos. Miren dónde lo ubicamos en Excel. Nos vamos a la pestaña datos, perdón, y ahí movemos el cursor sobre este ribbon de color gris y nos vamos a donde dice análisis de hipótesis, ¿sí? Y allí cuando le damos clic en esa flechita hacia abajo, ¿sí? Aparecen en ese menú, la primera opción es administrador de escenarios. Entonces le damos clic y se despliega esta ventanita, ¿sí? Que es el escenario manager, ¿sí? O el administrador de escenarios, ¿sí? Bueno, ¿qué dice allí? ¿Quién me ayuda leyendo lo que dice allí? Por favor. Yo le colaboro. Para, Ok, dale, adelante. para enviar esta herramienta, pase a la ficha data en el grupo herramienta de datos. Dé un clic en el botón What If Análisis y luego escoja Administrador de escenario. Cuando aparezca el cuadro de diálogo podemos crear nuestros 4 escenarios. Para empezar, dé un clic en el botón en el siguiente cuadro de diálogo introduzca desembolso en junio para el nombre del escenario. Las chaining cells, las celdas que cambian son las que serán diferentes bajo cada escenario. En este caso será el desembolso de capital para cada mes, de modo que introduzca E25 hasta H25 y dé un clic en el botón OK, aceptar. Ahora se pide al usuario que introduzca valores para cada una de las celdas que cambian para este escenario. Como nuestro primer escenario exige que el desembolso se haga en junio, introduzca 200.000 en la primera caja y 0 en cada una de las otras. El cuadro de diálogo escenario valúes debe verse como el de la figura 3.2. Dé un clic en el botón Add para crear el siguiente escenario. Repita estos pasos hasta que tenga 4 escenarios con el desembolso teniendo lugar en meses diferentes. Perfecto, muchas gracias. Sí, aquí lo tenemos, miren. Este es el escenario values, ¿sí? O valores de escenario. Y vemos allí entonces esos cuatro escenarios ya con los valores, ¿no? Y con las celdas en donde se va a hacer el cálculo, ¿no? Miren entonces 200.000 en la celda 25, 0 en el F25, 0 en el G25 y 0 en el H25, ¿sí? Entonces dice allí, nótese que el cuadro de diálogo, scenario values o valores de escenario, pide al usuario los valores mediante las direcciones de celda como leyendas. Eso puede ser confuso, en especial si las celdas no están visibles en la pantalla. Una forma de mejorar esa situación es usar nombres definidos para las celdas, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Ah, pues sencillo, eso sí se los puedo mostrar de una vez. Bastante sencillo. Ahorita vamos a ver este archivito, ¿sí? Miren. Por ejemplo, a esta celda, ¿sí? Que tengo el número 33, ¿sí? Para que él no lo reconozca, o me dicho, él lo identifica como E6. Si ven que aquí cuando yo coloco el cursor dice cuadro de nombres, yo le puedo cambiar ese E6 por Pedro, ¿sí? Le doy Enter. Y ahorita cuando yo realice una fórmula, si escribo Pedro, ¿sí? Y, y le doy Enter, él entonces ya sabe que se refiere al valor que hay en la celda E6, ¿cierto? Así de sencillo. Usar nombres en lugar de el que viene por defecto, que es filas con columnas, ¿no? Filas con columnas. O me he hecho columnas con filas.
¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, ya nos falta poquito. Bueno, ya lo demás es pura explicación. Tan, tan. Bueno. Bueno, aquí tenemos, bueno, ya este es el mismo cuadro de diálogo, valor de escenario para desembolso en junio. Muchas de las otras herramientas proporcionadas con Excel trabajan con nombres de conjunto de un modo semejante. Esto es una treta útil para recordar cómo puede simplificar la introducción de datos. Como veremos en breve, usar nombres de conjunto también va a mejorar las hojas del escenario summary, ¿sí? O del resumen de escenario. Después de crear sus escenarios, el cuadro de diálogo administrador de escenarios, ¿sí? Se verá como este de la figura 3.4, o sea, como este. Dice allí en el escenario manager, ¿sí? Expenditure o gasto en junio, ¿sí? Expenditure en July o gasto en julio, expenditure en August, gasto en agosto, y expenditure en September o gasto en septiembre, ¿sí? Y bueno, y ya entonces después y miren lo siguiente, si nosotros quisiéramos coger alguno de ellos, pues simplemente escogemos, ¿sí? O seleccionamos con el cursor algunos de estos escenarios y le damos show, ¿sí? Que es mostrar. Y así es que hacemos para cambiar a uno u otro escenario, ¿sí? Y eso es lo mismo lo que va a explicar aquí. Para mostrar un escenario en particular, selecciónalo de la lista, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿sí? De un clic en el botón Show, ¿sí? Excel alterará el contenido de sus celdas que cambian para reflejar los valores que haya introducido el usuario. Por supuesto, toda la hoja de trabajo se calcula de nuevo y se pueden ver los resultados del escenario seleccionado. Nótese que para poder arrastrar y ver toda la hoja de trabajo, el usuario debe dar un clic en el botón Cerrar del cuadro de diálogo del administrador de escenarios. Dé una mirada a los resultados de cada escenario, pero recuerde restablecer el escenario para desembolso en julio. ¿Okay? En julio. Nuestro caso predeterminado. Antes de continuar. Si el usuario olvida restablecer el escenario predeterminado, Excel siempre exhibirá el escenario escogido en último término, ¿sí? O sea, el último que estuvo usando o mostrando. Esto puede causar confusión cuando más adelante abra su libro de trabajo. Entonces, lo mejor es dejarlo como estaba originalmente para evitar o para luego perderse uno más adelante para ver cuál fue el que abrió. Bueno, y ser capaz de cambiar rápidamente entre escenarios es bastante útil, pero la ventaja real del administrador de escenarios es su capacidad de resumir los resultados de todos sus escenarios. En este caso nos gustaría comparar el préstamo total que resulta bajo cada escenario para determinar el mejor tiempo para el desembolso. Recuerde que sumamos una fórmula en I30 para calcular el préstamo total para el periodo. Antes de continuar, defina un nombre para esa celda, que puede ser, por ejemplo, esa que está allí. Llámelo total del préstamo, ¿sí? Recuerde que usamos el guión bajo en lugar de un espacio porque, ojo, los espacios no se permiten en nombres de conjuntos, ¿sí? Aquí, cuando yo colocar un nombre, ¿sí? No puedo dejar espacios. Miren, si yo esto le pongo P espacio draw y lo doy enter, me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Es decir, no acepta espacios. Tienen que ser los nombres seguiditos. Y como pues nosotros tenemos que separarlo un poquito porque nuestro lenguaje es así, pues le ponemos una rayita al piso o un guión, bueno, como quieran, ¿sí? Entonces, regrese al administrador de escenario y dé un clic en el botón Summary o resumen. Se pedirá al usuario entrar a celdas Result, ¿sí? Resultado. Una celda de resultado o conjunto de celdas muestra el resultado final de cada escenario. En este caso, estamos interesados en un préstamo total, de modo que escriba I30 como la celda Result o resultado y dé clic en el botón OK, ¿sí? Excel ahora creará una nueva hoja de trabajo que resume sus resultados de escenario. Para nuestros escenarios, los resultados están en el documento 3.6, ese que tenemos acá, miren, así es que va a quedar, así lo muestra. Nótese que estos resultados son exactamente iguales a los de la tabla 3.3, ¿sí? Entonces muestra allí saldos que cambian, junio, julio, agosto, septiembre, los valores actuales, desembolso en julio, desembolso en julio, desembolso en junio, desembolso en julio, desembolso en agosto y desembolso en septiembre, ¿sí? ¿Sí? Y vemos cómo eso va a afectar el total del préstamo, ¿sí? Que son los valores que estaban anteriormente en la tabla, ¿sí? Así fue que se obtuvieron por medio de este administrador de escenarios. ¿Sí, sí está claro? Sí, señor. Bueno.
Bueno, esto ya es un poco más específico. Bueno, es algo ya más específico, no vayamos a tanto detalle. Bueno, aquí ya tenemos entonces la hoja de trabajo con cálculos de interés, ¿sí? Miren que se ha agregado, ¿sí? En esta parte de abajo, ¿sí? Que se agregó efectivo aceptable máximo, ¿sí? 40,000. Tasa de préstamo anual, 8%, que ese 8% lo podemos dividir, ¿cierto? Como ese 8% es anual, lo dividimos entre 12, nos da 0,7% mensual, o tasa de interés sobre las inversiones, ¿sí? Anualizado, el 6% y lo dividimos entre 12 nos da 0,5%, ¿sí? Bueno, eso es entonces, esos son los valores originales, ¿no? Tal cual como está originalmente. Ahora entramos a este tema muy importante, que son líneas de tendencias de datos. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Yo le leo. Una línea de tendencia es más confiable cuando su valor R cuadrado R la 2 está cerca de 1. Tipos de tendencia. 1. Lineal. Una línea de tendencia es una línea recta más adecuada que se usa con conjuntos de datos lineales sencillos. Los datos son lineales si el patrón en sus puntos de datos se parece a una línea. Una LTL frecuentemente perdón, muestra que hay algo que aumenta o disminuye a un ritmo constante. En el ejemplo siguiente, una línea de tendencia lineal muestra claramente que las ventas de refrigeradores han aumentado de forma coherente durante 13 años. Observe que el valor R2 es punto. Ahí se le fue la voz. Observe que el valor R cuadrado es 0,9036, lo que es un ajuste adecuado de la línea de los datos. Aquí tenemos en la parte superior derecha esa gráfica, ¿no? Que sigue una tendencia lineal. Los punticos son los valores, ¿sí? De las ventas de refrigeradores. Esto comprende desde noviembre del 84 hasta julio del 98, ¿sí? Y vemos allí, ¿sí? Esto se hizo con Excel. Nosotros podemos obtener fácilmente este valor del R cuadrado, ¿sí? Y nos da 0,9036, ¿sí? Es decir, que está cercano a 1. O sea que es bueno ese ajuste, ¿no? Bueno, es confiable. Perfecto. ¿Alguien que no haya leído, por favor, que me ayude con la tendencia logarítmica? Yo. Ok. Logarítmica. Una línea de tendencia logarítmica es una línea curva más adecuada que resulta más útil cuando la tasa de cambio de los datos aumenta o disminuye rápidamente y después se reduce. Una línea de tendencia logarítmica puede usar valores negativos o positivos. En el ejemplo siguiente se usa una línea de tendencia logarítmica para ilustrar el crecimiento de la población pronosticada de animales en un área de espacio fijo donde la población se niveló como espacio para los animales. Tenga en cuenta que el valor R cuadrado es 0,9407, lo que es un ajuste relativamente adecuado de la línea a los datos. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién habló, perdón? ¿Vanessa? Vanessa. Ok, perfecto, Vanessa. Sí, esta de la logarítmica es esta grafiquita que tenemos aquí a mano derecha con los cuadraditos rojos, ¿no? Entonces vemos ahí que sigue una parábola, ¿sí? Un crecimiento logarítmico, ¿sí? Y los punticos rojos, bueno, los cuadraditos rojos están más o menos, ¿sí? Tocando algunos de los puntos, excepto este, ¿sí? De esta línea logarítmica, de esta tendencia logarítmica. Y miren que el R cuadrado incluso está mejor que el de la tendencia lineal, está en 0,9407. En cambio, el de la lineal era 0,9036. Bueno, perfecto. Ahora, ¿quién me ayuda, por favor, con polinomial? Tendencia polinomial. A ver, Polinomial. Es una ¿quién línea no de ha leído? tendencia. ¿Quién no ha leído? A ver, Ángel. Ángel nos va a ayudar. Ángel.
Yuhu, Ángel, Creo que está en el trabajo, profe. ¿estás conectado? ¿Y Jimena? Polinomial, una línea de tendencia polinómica es una línea curva que se usa cuando los datos fluctúan. Es útil, por ejemplo, para analizar ganancias y pérdidas en un conjunto de datos grandes. El orden del polinomio se puede determinar por la cantidad de fluctuaciones en los datos o por la cantidad de ajustes máximos y mínimos que aparecen en la curva. Una línea de tendencia polinómica de orden 2 generalmente solo tiene una montaña o un valle. Perfecto, muy bien. Entonces vemos aquí en esta tercera gráfica, en la que está en la parte inferior derecha, ¿sí? Que corresponde precisamente a eso. Miren, tiene una sola montañita, ¿sí? Es decir, que tiene un orden 2, ¿sí? Y vemos allí, ¿sí? Que está graficando la velocidad, ¿sí? En millas por hora, ¿sí? En el eje de las X, y en el eje de las Y, millas por galón, ¿sí? Y mire que sigue esa tendencia polinómica, pero también su ajuste, su R cuadrado, es bueno, es de 0,9474, incluso es más alta que los dos anteriores, que el de tendencia lineal o la tendencia logarítmica, ¿sí? Ahora vayamos, bueno, ojo con lo siguiente, el orden 3 de esta misma polinómica puede tener una o dos colinas o valles, ¿sí? Eh, y el de orden 4 suele tener hasta 3. En el ejemplo, bueno, el ejemplo que acabamos de ver, pero ya los mostré, ¿sí? Corresponde a una línea de tendencia polinómica de orden 2, que era una montañita, ¿sí? Para ilustrar la relación entre la velocidad y el consumo de gasolina. Y vimos allí que el R cuadrado era 0,9474, que es un ajuste bueno de la línea de los datos. Ahora viene la tendencia potencia o potencial. Vanessa, por favor, me ayuda leyendo esta, el de potencia, de tendencia potencial. Sí, potencia. Una línea de tendencia de potencia es una línea curva que se usa mejor con conjuntos de datos que comparan medidas que aumentan a una velocidad específica. Por ejemplo, la aceleración de un coche de carreras a intervalos de un segundo. No puede crear una línea de tendencia de potencia si los datos contienen valores cero o negativos. En el ejemplo siguiente, los datos de aceleración se muestran trazando la distancia en metros por segundos. Claramente, la línea de tendencia de potencia demuestra una aceleración en aumento. Tenga en cuenta que el valor R cuadrado es 0,9923, lo que es un ajuste casi perfecto de la línea a los datos. Perfecto, muy bien. Entonces vemos allí en esta gráfica superior, lado derecho, ¿sí? Que está teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? ¿Sí? Potencial exponencial. Bueno, potencial, llamémoslo, porque el de abajo sí es exponencial, ¿sí? Y nos está mostrando en los ejes, ¿sí? El tiempo en segundos, ¿sí? En el eje de las X y en el eje de las Y, ¿sí? Los metros. O sea que nos está mostrando ¿qué? Velocidad, ¿no? Metros por segundos. Vemos como que empieza el acelerador, ¿no? Y empieza entonces a crecer, crecer, crecer. Y el ajuste está dando muy bueno. Casi uno, ¿no? 0,9923. Bueno, y ahora veamos el exponencial. ¿Quién ayuda leyendo exponencial? Jimena. Una línea de tendencia exponencial es una curva que es más útil cuando los valores de datos suben o bajan a tasas cada vez más altas. No se puede crear una línea de tendencia exponencial si los datos contienen valores negativos o si no contienen valores. En el ejemplo siguiente se usa una línea de tendencia exponencial para ilustrar la disminución de la cantidad de carbono 14 en un objeto a medida que envejece. Tenga en cuenta que el valor de R cuadrado es 1, lo que significa que la línea se ajusta perfectamente a los datos. Perfecto, muy bien. Este es el caso ideal, pero no, no es que sucede con frecuencia, ¿sí? Miren que estos cuadraditos están tocando exactamente en la mitad, ¿sí? O hemos dicho, sobre esa línea están todos estos triangulitos rojos tocando la parte central de ellos, ¿sí? Es decir, que por eso ese ajuste es perfecto y por tanto el R cuadrado es igual a 1, ¿ok? Bueno, excelente. Y el último, media móvil. Alexander, por favor, ayúdanos leyendo media móvil. Señor. Media móvil.
Una línea de tendencia de media móvil suaviza las fluctuaciones de los datos para mostrar un patrón o una tendencia con mayor claridad. Una línea de tendencia de media móvil usa un número específico de puntos de datos establecidos por la opción periodo. Lo promedia y usa el valor promedio como un punto en la línea de tendencia. Si puntos se establecen dos, por ejemplo, el promedio de los dos primeros puntos de datos se usa como el primer punto de la línea de tendencia de media móvil. El promedio del segundo y el tercer punto de datos se usa como el segundo punto de la línea de tendencia y así sucesivamente. En el ejemplo siguiente, una línea de tendencia de medio móvil muestra un patrón en el número de casas, perdón, en el número de casas vendidas durante un periodo de 26 semanas. Perfecto, muchas gracias. Entonces miren ahí la gráfica, ¿no? Vemos entonces cómo, ¿sí? Esos punticos se intentan, por medio de eso, de haber establecido un periodo, ¿sí? Entonces esa línea negra está mostrando ese promedio móvil, ¿sí? Para intentar cazar esos punticos, ¿sí? Y pues ahí sí no nos muestra el R cuadrado, pero como vemos a simple vista, pues no es muy bueno, ¿no? No, realmente no, el media móvil como que no aplica mucho ahí en este ejemplo, que es de número de casas vendidas, ¿sí? Por semana, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, aquí hay unos enlaces explicativos y vamos entonces al archivito de Excel, que es este. Este es el archivito que se llama anexo 3 base para pronóstico, ¿sí? Ese lo elaboró el profe Joan, ¿sí? Joan Rojas. Tiene estos datos, ¿sí? Pero lo puso ahí fue como ejemplo. Yo lo que necesito es que ustedes me muestren que el valor base, o me hecho los ingresos, ¿sí? De la empresa Gestionet, me parece que ustedes tienen datos de 6, ¿no? De 6 semestres, ¿o me equivoco? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, señor. Sí, creo Ok. que de 6. 6, ¿cierto? Bueno, entonces me van a coger esos 6 valores, ¿sí? De los ingresos, ya yo lo puse acá. Bien. Bueno, puse acá. Pero, sí. Bueno, lo copié acá, o si quieren ustedes simplemente lo toman de aquí mismo, ¿sí? Seleccionan esto, esos 6 valores, solamente los valores, no hace falta el mes o el periodo. Bueno, otra cosa antes de continuar. ¿Ustedes ya todos tienen instalado RIS Simulator en el computador? No, señor, ya me pongo en esas. Yo sí, profesor, yo sí. Sí. Bueno, los nombres no los identifico. ¿Alexander lo tiene instalado, sí o no? No, No. Ok. no, señor. ¿Y Alexis? Espera, yo como que estoy confundido. Ángel. Ángel, perdón. Ángel. Él dijo que lo Yo sí, tenía. profesor, lo instalé este fin de semana precisamente. Ok. Bueno, entonces, ¿Ángel lo tiene o no lo tiene? Sí, sí, es un Excel ahí como con una tabla adicional arriba, algo, se me pasa ahorita el nombre, pero sí lo tengo. Esto que Sí, está señor. acá. Ok, Sí, sí, sí. perfecto. Entonces Ángel sí lo tiene y Alexander Mejía todavía no lo tiene. Ok. ¿Y Jimena y Vanessa? Profe, yo lo descargué, me sirvió una vez y después ya no. Y cuando lo intenté volver a descargar ya no me dejó. No. Ya cuando lo instala la primera vez, ya no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Algo muy sencillo. Se viene acá a su escritorio y aquí donde está esta P que dice Rig Simulator, le da doble Sí. clic, y ahí le va a aparecer como yo lo estoy mostrando acá. Ahí le va a aparecer con esta pestañita simulador de riesgo, si lo tiene en español, o Risk Simulator si lo tiene en inglés. ¿Ok? Ok. Listo. Bueno, ¿y hay quien me habló, Jimena o Vanessa? Sí, sí, Dani. señor. Yo lo tengo acá organizadito. No, yo ¿Quién hablé. Yo hablé, profe. Vanessa. ¿Jimena? ¿Vanessa? Ok, entonces Vanessa me decía que sí lo tiene instalado, pero que no se lo mostraba. ¿Cierto? Exacto, sí. Ok, ¿y Jimena? Sí, sí, señor. Yo lo tengo en ese momento instalado. Instalado. Ok, perfecto. Entonces miren lo que van a hacer. Seleccionan ahí entonces los 6 valores. Obviamente ustedes lo van a reemplazar por los que haya arrojado Gestionet.
y le van a dar clic. Ya un momento, por favor. Bueno, entonces, sí. Y entonces después de seleccionar esos valores, le van a dar clic aquí donde dice pronóstico, ¿sí? Ah, no, permítame. Esto lo que vamos a hacer es una... Ah, sí, perdón, vamos a hacer un pronóstico, sí, qué pena. Le dan clic a pronóstico y escogen la opción número 16, que es línea de tendencia, ¿sí? Le dan clic y se abre esta ventana. En esa ventana dice línea de tendencia y él selecciona por defecto todas las tendencias que acabamos de leer. Él ya las va a arrojar: la lineal, logarítmica, potencia, exponencial, polinomio y promedios móviles, ¿sí? Con 2 grados, ¿sí? Ahí lo pueden colocar por defecto. Él lo muestra por defecto, perdón. Y luego dice generar periodos de pronóstico. Si ustedes miran la actividad, él dice que sean 3 periodos de pronóstico. Entonces aquí sumamos o subimos hasta que quede un 3 y le dan OK. Eso se va a demorar un poquito y van a obtener esta gráfica, ¿sí? Obviamente estos son los valores que no son los mismos que ustedes van a colocar, pero va a ser algo muy similar, ¿no? Entonces les va a decir, mire, la tendencia lineal es esta la gráfica, está dando ahí el valor del R cuadrado, aquí entonces el logarítmico y me da ese R cuadrado, en el polinómico y me da un R cuadrado, en el potencia o potencial también me da un R cuadrado con su gráfica, en el de exponencial también me da la gráfica y el R cuadrado, y en el promedio móvil también me da su gráfica y su R cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, tal cual como dice, bueno, también abajito queda mostrar el pronóstico, ¿cierto? Entonces él muestra, ¿sí?, estos valores reales, ¿sí?, y muestra los resultados lineales, ¿sí? Como he dicho, lineal, logarítmico, polinómico, potencial, exponencial y promedios móviles, y los 3, ¿sí? Y los 3, digamos, proyecciones o pronósticos también me los muestra allí. Yo lo puse en color verde, él obviamente no le coloca ningún color. Y ojo con lo siguiente, también les va a mostrar los errores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, después de colocar el tipo de tendencia, que son estas 6 tendencias, le muestra un error. La primera columna es el Root Mean Square Error o RMSE, ¿sí? El Mean Square Error MSE, el Mean Absolute Deviation o MAD y el Mean Average Percentage Error o MAPE. Entonces, aquí yo elaboré esto para ustedes, que es una explicación de qué es cada uno de sus errores, ¿sí? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el Mean Average Deviation o MAD? Yo recuerdo. Ok. Estoy en pleno. Mean Average Deviation. El error absoluto medio es una medida de la diferencia entre dos variables continuas, considerando dos series de datos, unos calculados y otros observados, relativos a un mismo fenómeno. El error absoluto medio sirve para cuantificar la precisión de una técnica de predicción, comparando, por ejemplo, los valores predichos frente a los observados. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Y lo tenemos aquí en color amarillo, o sea, es la tercera. Y miren, tenemos aquí una grafiquita que lo muestra más fácilmente. Ahí se hace o se grafica la comparación de dos observaciones en las que x1 es igual a 2, ¿sí? Aquí está el eje de las x, o sea, x1 es igual a 2, ¿sí? Y x2 es igual a 6, ¿sí? Perdón, qué pena. Aquí está x2, perdón, en esta posición, ¿sí? Ambos están en el eje de la y sobre digamos, el punto número 4, ¿sí? Pero con respecto a x, este puntico, primer puntico rojo está en el 2 y ese segundo puntico está en el 6, ¿cierto? Entonces, ojo, el error absoluto medio, ¿sí? ¿Sí? Tiene una localización de 2 y una cantidad de 0. Y el error cuadrático medio, ¿sí?, tiene una localización de 2 y también una cantidad de 2, ¿sí? Bueno, eso la verdad no se entiende muy bien, pero por eso este Mean Average Deviation, ¿sí?, digamos que no es digamos, está dando unas variaciones muy significativas entre
uno entre los diferentes tipos de tendencia, ¿sí? Que va desde el más bajito, que es este, 373,95, hasta este de acá, el de la potencial, que es 35.816,85, ¿no? Yo les recomiendo es el MAPE, ¿sí? El MAPE, que ahorita lo vamos a definir, se selecciona, o digamos el que se escoge como más apropiado, el que tenga un MAPE más bajito. En este caso es del 1%, ¿sí? Entonces ahí estaría en el lineal, logarítmico y polinómico. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es ese MAPE, ¿sí? Bueno, aquí también están estos otros errores. Leámoslo, pero el más importante es el error porcentual absoluto medio. ¿Quién me ayuda leyendo error cuadrático medio? SM. Error cuadrático medio SM. El MSE mide el promedio de los errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre el estimador y lo que se estima. El ECM es una función de riesgo correspondiente al valor esperado de la pérdida del error al cuadrado o pérdida cuadrática. La diferencia se produce debido a la aleatoriedad o porque el estimador no tiene en cuenta la información que podría producir una estimación más precisa. El ECM es el segundo momento sobre el origen del error y por tanto incorpora tanto la varianza del estimador así como su sesgo. Para un estimador insesgado, el ECM es... Espera un momento, lo corrijo. Ah, ya tenía otro también. Ahí. El SM es la varianza del estimador. Al igual que la varianza, el ECM tiene las mismas unidades de medida que el cuadrado de la cantidad que se estima. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, la raíz del error cuadrático medio? Es el mismo error cuadrático medio, pero la raíz. ¿Sí? ¿Sí? Yo le colaboro. La raíz del error cuadrático medio, RSM, es una medida de uso frecuente de las diferencias entre los valores de muestra o de población predichos por un modelo o un estimador y los valores observados. La REN representa la raíz cuadrada del segundo momento de la muestra de las diferencias entre los valores previstos y los valores observados, o la media cuadrática de estas diferencias. Estas desviaciones se denominan residuos. Cuando los cálculos se realizan sobre la muestra de datos que se utilizó para la estimación, y se denominan errores o errores de predicción cuando se calculan fuera de la, de la muestra. Perfecto, muy bien. Y ahora, el MAPE. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el MAPE? Si lo pudiera ampliar un poco más, profe, yo le agradecería porque no lo alcanzó a ver. Ajá. Ahí. Es un indicador de desempeño del pronóstico de demanda que mide el tamaño de error absoluto en términos porcentuales. El hecho que se estime una magnitud del error porcentual lo hace un indicador frecuentemente utilizado por los encargados de elaborar pronósticos debido a su fácil interpretación. Ok, excelente. Y vemos allí un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta tablita donde está el número de meses, ¿sí? De observaciones, digamos, sí, la cantidad de meses que va del 1 hasta el 2, o sea, de enero hasta diciembre, ¿sí? Tenemos la variable AT y la variable FT. ¿Cómo se calcula esto? Ah, pues sencillo. A AT le restamos FT y lo dividimos entre AT, pero todo está en valores absolutos, ¿sí? O sea que en este caso 200 menos 223 me da menos 23, ¿no? Dividido entre 200, pues eso es, y como eso está en valor absoluto, ¿sí? O sea, se coloca una rayita horizontal antes y después, ¿sí? Es decir, que ese signo negativo a él no le importa, simplemente es la operación y lo muestra positivo, significa entonces un error absoluto del 11,5%, ¿sí? Y lo mismo está ahí calculado para, ¿sí? Los demás meses, ¿sí? Cuando yo sumo todos estos errores, ¿sí? Que en este caso da 174,70, ¿sí? Y lo divido entre la cantidad de elementos o de meses, que son 12,
pues me da exactamente el MAPE, ¿sí? El error medio absoluto. Sí, error porcentual medio absoluto, que en este caso da 14,56%. ¿Ok? Y bueno, eso sería entonces lo que hay que mostrar sobre estos resultados. ¿Sí? Aquí tenemos la guía. Aquí tenemos la guía. ¿Qué tienen que hacer? Pues como dice allí, reelaborar el presupuesto de tesorería teniendo en cuenta este formatico, o sea, este cuadro, ¿sí? Van entonces a reelaborar con base en lo que habían hecho en el paso número 3, como dice allí. Tengan en cuenta el efectivo mínimo calculado en paso 3, utilizando el modelo Bomolto-Bin, ¿sí? Entonces rellenan esto, y ¿para qué? Para la proyección semestral, ¿sí? Él muestra solamente uno, bueno, sí, háganlo con el último semestre, o digamos, colocan el último dato, ¿sí? Que tengan del paso número 3 del modelo Bumol-Tobin y hacen el cálculo entonces de esta proyección semestral del efectivo disponible, ¿sí? Obviamente me lo describen, ¿no? Pues no solamente hacer esos cálculos, porque a mí esos números no me sirven para nada, necesito que me hagan una breve explicación, ¿sí? De qué está mostrando ese efectivo disponible. En el paso número 2 o punto número 2 de la actividad individual dice, asuma que los excedentes o déficit que se evidencian en el presupuesto para el siguiente periodo semestral son temporales. Entonces, con base en que son temporales, proponga de manera justificada algunas estrategias para manejar el efectivo. Y tercero, asuma que los excedentes o déficit que se evidencian en el presupuesto para el siguiente periodo semestral son permanentes, ya no son temporales, sino que son permanentes. Entonces proponga de manera justificada algunas estrategias para manejar ese efectivo. La actividad colaborativa, ¿en qué consiste? Tiene 5 puntos, ¿sí? Dice, en grupo colaborativo elaboren un pronóstico de ventas para 3 periodos adicionales. Para tal fin, deben hacer uso del anexo base para pronóstico con la finalidad de obtener la información histórica y desarrollar la simulación sobre la misma hoja de cálculo. Entonces, hacen tal cual como yo lo mostré, ¿sí? Utilizando el simulador de riesgo Risk Simulator, harán un pronóstico y evaluarán la calidad de cada modelo, teniendo en cuenta estadísticos como el coeficiente de determinación, que ya lo vimos, entre más cercano a uno es mejor, la significancia de los estimadores o el error medio absoluto, ¿sí? O el MAPE. En vez del error medio absoluto, miran el MAPE mejor, ¿sí? Bueno, y tercero, seleccionan el modelo que con criterio técnico pueda considerarse tiene más calidad para realizar el pronóstico y extienden la proyección del presupuesto para 3 periodos adicionales, ¿sí? Igual que como lo hicimos ahorita. Tenga en cuenta que, de acuerdo con los planes estratégicos de la empresa, se espera hacer una inversión al inicio del próximo año equivalente al 30% de los ingresos operacionales que se obtengan al finalizar el semestre, y al final del año será una inversión adicional del 40% sobre los ingresos operacionales respectivos. Cuarto punto, ¿sí? Obviamente esto me lo tienen que mostrar, ¿no? Con 30% y con 40%, ¿sí? Bueno. Cuarto, evalúen si, de acuerdo con las condiciones anteriores, se espera tener déficit o excedentes de tesorería. En tal caso, analicen si esos son permanentes, si esos déficits o esos excedentes son permanentes o son transitorios, y planteen alternativas para su gestión. Quinto, de acuerdo con los análisis aquí desarrollados, el grupo presentará de manera gráfica los resultados del análisis, para lo cual deberán diseñar una presentación en PowerPoint, ¿sí? Técnica donde quedan explícitamente formuladas las alternativas de solución orientadas a realizar una gestión eficiente de los recursos de tesorería. Pero, aunque lo elaboran en PowerPoint, pues convierten esa presentación de PowerPoint en un PDF, ¿sí? Dice allí extensión superior a 10 diapositivas, ¿ok? Y no más. Y bueno, dice allí, cada diapositiva debe tener únicamente 30% de texto en formato Verdana, tamaño 20, ¿sí? Pues eso es más o menos, ¿no? No es que tenga que ser exactamente 30%, algo así similar. ¿Sí está entonces claro lo que hay que desarrollar en forma individual y colaborativa? Sí, señor. Profe, ¿usted de casualidad nos podría regalar también los archivos de Excel, por favor? Sí, sí, claro. Eso es bastante sencillo, es tal cual como yo se los mostré, pero sí, yo se los puedo pasar, claro que sí. Entonces, muchachos, Muchas gracias. la actividad individual, por favor, entonces la publican dentro del foro, y la colaborativa sí en el entorno de evaluación.
Y recuerden que esta actividad finaliza el 31 de julio. ¿Ok? Y son Bien. 125 puntos. ¿Ok? Bueno, muchachos, no siendo más, muchas gracias a todos por su asistencia. Por favor, me confirman si ya todos registraron la asistencia. Ya lo voy a Yo revisar. todavía no he podido, profe, porque el celular no me deja, qué pena. A ver. Ujú. Ya se registraron Alexander y Cindy, o sea que faltan dos. Faltan Jimena y Ángel. Ok, entonces hagan lo siguiente, tan pronto acabemos, entren ahí al WhatsApp, perdón, al Skype, le dan clic y registren la asistencia, ¿ok? Sí, profe, porque intenté hacerlo desde el celular y no me dejó, tal vez sea por lo que estoy en línea en la llamada. Ok, perfecto. Bueno, entonces no sería más, que pasen todos una feliz noche. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches para todos. Ok, feliz noche, muchas gracias a ustedes. Feliz noche, hasta luego, chao. Feliz noche.